Buenos días, Lisa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Dice, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo Buenos días. escucharles, el saber que se encuentran muy bien, esperando de igual manera, pues, que en esta Navidad, obviamente, pues, todo les salga muy bien, que el amor, la tranquilidad, la alegría y la paz siempre reinen en sus hogares, ¿no? No solamente en Navidad, sino en todos los días, en todos los meses del año, ¿no? Y lo importante siempre es dedicar tiempo, cuidar a nuestra familia y sobre todo, lo más importante, cuidar de nuestra salud, ¿no? Y que Dios, obviamente, religiosos o no religiosos, obviamente, pues nos bendiga siempre, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. Y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es acerca del renacimiento, ¿no? Adicional, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 11 participantes y solamente 4 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿no? Adicionalmente, por favor, no nos olvidemos de tener los documentos, de tener las pensiones y las actividades al día para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Como ustedes saben directamente, la ilustración, ¿cómo está? Muy buenos días, generalmente fue una parte importante dentro del desarrollo de las obras de arte, ¿no? Como ustedes saben, el Renacimiento y tanto la Ilustración fueron movimientos culturales que directamente aparecieron simultáneamente, ¿no? Ahora vamos a revisar directamente los cambios más importantes que se han dado dentro de el Renacimiento, ¿no? Ahora, cambios históricos y socioculturales. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Maura Bravo, por favor. Señorita Maura. No, no estamos. Listo, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Lema, por favor? Buenos días, dicen. Buenos días, por favor. Cambios históricos y socioculturales. Fin de sociedad feudal y creación de los estados modernos. Poder centralizado en el rey. Descubrimiento del nuevo mundo. Gran ampliación del conocimiento de la naturaleza y sus recursos. Avances científicos. Invención de la imprenta. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos mencionar, ¿no? Que las formas de gobierno se fueron estabilizando directamente en el monarca, es decir, en el rey. Si bien es cierto, aquí podemos establecer lo que son una variedad de estados o departamentos que poco a poco empezaron pues a tener la relevancia y la importancia del caso, ¿no? Dentro directamente de las sociedades en general. Ahora, el descubrimiento, si bien es cierto, con el descubrimiento directamente del continente americano, lograron directamente los europeos aprovechar todos los recursos que generalmente América tenía, ¿no? Y de igual manera permitieron pues que los conocimientos para aquel entonces logre directamente llegar inclusive al continente americano gracias directamente al descubrimiento o al apoyo, por decirlo así, de los españoles en nuestros territorios, ¿no? Aquí también podemos hablar que para aquella época, hablando del siglo XVI, del siglo XVII, generalmente logramos interpretar, y hasta el siglo XVIII también, sobre los avances científicos, ¿no? Sobre el desarrollo, sobre nuevos inventos, sobre los inventos que fueron necesarios para la navegación, que permitieron directamente a los europeos, en este caso, poder llegar a nuestro continente, ¿no? Hablamos también de la invención de la imprenta. Como ustedes saben, directamente Gutenberg fue el personaje que logró desarrollar este invento y que gracias a este invento directamente la ciencia, el conocimiento, las disciplinas lograron directamente expandirse por todo el mundo, ¿no? Como ustedes saben, la imprenta facilitó lo que es la comunicación y de igual manera, pues las obras de arte, lo que eran los comunicados, en este caso mencionando por el rey, directamente se podría establecer que fueron necesarios, ¿no? Ahora,
Si hablamos un poquito acá, podemos detallar directamente las obras arquitectónicas, ¿no? La expansión económica, se desarrolló el comercio, el auge de la burguesía en Italia, el foco cultural, el mecenazgo artístico entre las grandes familias, ¿no? El gran desarrollo de la creación artística. Acá, si podemos observar estas imágenes, ¿no? Destacamos las obras arquitectónicas más importantes. ¿Qué tipo de obras podemos encontrar aquí, en esta imagen? Las Edificios. iglesias, Ya, muy bien, iglesias, ¿qué más? edificios, casas, Edificios, excelente, muy bien. Algo importante a mencionar, ¿sí? cópulas. Eh, sí, dígame. Las cúpulas, sí, también, excelente. Algo más importante todavía que destacar de la imagen. A ver, vamos a verificar si somos buenos observadores. ¿Qué logramos determinar de esta construcción? No, entonces tarea, tarea. Hoy es Nochebuena, ¿no? Así que Sobre por la fe Nochebuena cristiana. vamos a mandar una tarea. Excelente. Muy bien. Algo para empezar directamente es que estas obras de arquitectura están en el centro de las ciudades. ¿Sí? Aquí podemos determinar algunas casitas más y aquí también. Lo ideal y lo que siempre se caracterizó directamente de estas obras, tanto del Renacimiento, sí, era que básicamente todas las iglesias estaban en el centro de las ciudades, ¿no? Aquí podemos Dicen, verificar lo que son las cúpulas. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. los días. Pero se ve tres clases, la una son capillas, una torre y la otra como que fuera un obelisco. Ya, muy bien. Pero sobre todo directamente destacamos, ¿no? Las columnas, ¿no? Que si bien es cierto, obviamente las obras de arquitectura son muy diferentes, se logra destacar directamente cómo era lo que era la postura de las obras de arte, ¿no? Y más que todo la postura religiosa. Si recordamos un poquito, a pesar de que la Ilustración y el Renacimiento fueron movimientos que ayudaron a desarrollar lo que eran los conocimientos, sin embargo, la religión todavía estaba inmersa, ¿no? Entonces, miren, dentro de las ciudades. Ahora, si nosotros no, podemos destacar otra obra importante acá, es directamente en la ciudad de Florencia, ¿no? Aquí directamente podemos determinar cómo estaban elaborados los que eran los puentes, ¿sí? Y cómo directamente al día de hoy todavía pues es un centro bastante hermoso, ¿no? Si bien es cierto, en Italia, en Florencia, en Venecia, generalmente fueron los sitios más importantes dentro de estas corrientes culturales, ¿no? E inclusive al día de hoy nosotros podemos determinar que el sector turístico directamente en Italia es uno de los más importantes en el mundo, ¿no? Aquí podemos encontrar un puente, sí, que está elevado, en base a lo que es al río, aquí podemos encontrar lo que son la construcción de edificios, ¿sí? Puentes que de igual manera se encuentran ubicados de esta manera, ¿no? Bien, ahora vamos a determinar lo que es el ideal político directamente del Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Livia Morocho, por favor? Buenos días, dicen ya la ayuda. Buenos días. Ideal político del Renacimiento. El poder centralizado, autoridad concentrada en el rey. Maquiavelo y su obra El Príncipe, el interés del Estado por encima de la moral. Nicolás Maquiavelo. Excelente, señorita, muy bien. Acá, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Que la autoridad, en tal caso, directamente la ejercía dentro de estas ciudades, generalmente estaba caracterizado por el rey, ¿no? El monarca que obviamente contaba con todos los poderes directamente de ese país, de esa ciudad, y que eso permitía directamente a tener lo que es un control más determinado, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que el Renacimiento cambió directamente las posturas de las obras de arte, fortaleció lo que eran las disciplinas, el conocimiento,
trató directamente de restablecer las obras de arte más importantes del antiguo Imperio Romano y que sobre todo directamente las destacó en medio de su sociedad, ¿no? ¿Qué sucede acá? Que si bien es cierto, fue un desarrollo importante, la religión obviamente siempre estuvo inmersa directamente en todas estas obras de arte, ¿no? La mayoría de personas que eran partidarios directamente del humanismo y del renacimiento eran religiosos, ¿no? Por ende, la mayoría de las obras siempre están representadas pues por Jesús, José, María, algunos santos y sobre todo también algunos reyes importantes, ¿no? Aquí también podemos destacar otro personaje importante que es Nicolás Maquiavelo, ¿no? Y su obra directamente conocida como El Príncipe, el interés del Estado por encima de la moral. Aquí directamente manifiesta que cada país obviamente deben tener lo que es un ente fundamental de desarrollo, es decir, de un Estado. Sin embargo, él menciona directamente en su obra que el Estado directamente no favorece a la población en general, sino que directamente trata de beneficiarse directamente de las actividades de la población en general, ¿no? Por ende, dice del Estado encima de la moral, es decir, encima de las necesidades directamente que ostentaban para aquel entonces, ¿no? Pero en fin, podemos determinar que poco a poco se da lo que es el nacimiento directamente de un pensamiento de un Estado, es decir, el tratar de fortalecer todos los poderes en un organismo central, ¿no? Que sin embargo, para aquella época, obviamente, pues lo ejercía el monarca, ¿no? Ejes principales de la revolución cultural renacentista. Aquí también podemos detallar lo que es una imagen de una obra de arte, ¿no? La Escuela de Atenas de Rafael. Aquí, ¿qué logramos destacar? ¿Qué logramos determinar de esta imagen? ¿A Jesús o me equivoco? Casi, casi, otros personajes son casi, a ver, vamos Un a ver si templo. somos buenos observadores. Excelente, aquí podemos verificar que es un templo. ¿Qué más? Los sacerdotes, apóstoles, dicen. No, casi, pero no. Si bien es cierto, pues se hace referencia directamente a la escuela de Atenas. Y en Atenas directamente aquí estaban los filósofos. Y justamente la persona que está aquí en el centro era Aristóteles. ¿Sí? Entonces, miren, básicamente era una representación de la antigüedad griega, ¿no? Pero sobre todo directamente resaltando el personaje de los filósofos, de aquellos pensadores que generalmente acumulaban el conocimiento, la compartían con todos las personas directamente de aquella época y sobre todo, pues aquí en esta obra logramos determinar los cambios más importantes, ¿no? Aquí también logramos determinar lo que son las obras de arquitectónicas, por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que son las columnas, aquí podemos encontrar lo que son las cúpulas, y que de igual manera el arco, pues, de media herradura que se le conoce, ¿no? Aquí podemos determinar que aquellas personas que eran conocidos como filósofos compartían los conocimientos y la mayoría de la población, obviamente, pues, anotaba todo lo que ellos mencionaban, ¿no? Recuerden que dentro de los griegos, básicamente los filósofos eran las personas que más conocimiento tenían y obviamente pues compartían con toda la población, ¿no? Por ejemplo, el mismo Aristóteles salía a las plazas centrales y obviamente empezaba pues a informarles, empezaba directamente a conversar, a mencionar acerca directamente de los conocimientos que tienen los seres humanos, ¿no? Que si bien es cierto, al día de hoy podemos determinar que la mayoría de las respuestas directamente han sido respondidas. Sin embargo, existe todavía una pregunta que todavía sigue latente, ¿no? Aristóteles sabía mencionar una cuestión importante. Él sabía decir en forma de expresión, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué vine aquí? ¿Qué es mi objetivo? ¿Qué debo realizar? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, básicamente, era una persona que preguntaba el porqué de las cosas.
¿sí? El porqué de las cosas. Y obviamente, pues, el tratar de explicarlo, ya, con pruebas, con conocimientos, para tratar de esclarecer directamente esas dudas, ¿no? Y una Buenos duda días, que Licen. generalmente, ¿cómo está? Muy buenos días, que al día de hoy todavía sigue vigente, es la muerte, ¿no? Sin ser religiosos, ¿qué pasará después de la muerte? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Entonces, miren, básicamente es la pregunta que al día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, todavía no la hemos respondido, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá, la antigüedad clásica. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Cueva Daniela, por favor? Señorita Cueva Daniela, ¿no? Recuperación de la cultura de la antigua Así clásica. estamos, excelentes. Imitación de los modelos clásicos. Canon clásico de belleza, equilibrio, armonía y proporción. Preferencia por Platón en la filosofía. Recuperación de la mitología clásica. Excelente, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Aquí también podemos destacar algunas características del Renacimiento, ¿no? La imitación de modelos clásicos, el clásico de la belleza, equilibrio, armonía, proporción, preferencia por Platón en la filosofía y la recuperación de la mitología clásica, ¿no? Aquí dentro de esta imagen también podemos destacar una obra importantísima de Botticelli, ¿no? Venus y Marte. ¿Qué logramos observar de esta imagen? Que están descansando. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Los niños parece que están jugando. Ya, muy bien, los niños están jugando, excelente. ¿Qué más? La ¿Serán belleza de la niños? mujer. ¿Serán niños? Ya, muy bien, la belleza de la mujer. Es No un ¿Será- son demonio. demonios. Demonio. Excelente, muy bien. Está Como con que Casio sí. ahí. Tentón. Ex- Excelente, muy bien. Aquí podemos verificar, ¿no? Que si bien es cierto, esta imagen representa lo que son unos pequeños niños, pero de la cintura para abajo, obviamente, pues no tienen las características de los seres humanos. Y nosotros, obviamente, cuando verificamos este tipo de imágenes, ¿cómo los conocemos o cómo los atribuimos? Demonios. No. Excelente, muy bien, los tenemos con esos nombres, ¿no? Pero básicamente aquí podemos establecer lo que existe un equilibrio, ¿ya? Directamente con la naturaleza que también es representada. Aquí podemos visualizar que estos niños que supuestamente están aquí están generando pues una conciencia en la persona que está descansando, ¿no? Aquí podemos observar también que el detalle directamente del cuerpo de las personas eran casi perfectos, ¿no? Inclusive aquí podemos determinar las expresiones faciales de las personas, aquí podemos determinar que una persona está descansando, aquí podemos verificar cómo las características, en este caso del ser humano, están bien representadas, ¿no? Aquí podemos ver su cabello, aquí también podemos ver la belleza de la mujer, aquí podemos verificar lo que era su vestimenta, también podemos verificar lo que es el cabello y también la expresión de su rostro, ¿no? Por ejemplo, el rostro de la mujer, ¿qué expresión tiene? ¿O qué quiere transmitir? ¿Qué será que quiere Como, transmitir Como que este está rostro? cansada. como tranquilidad, no sé. Muy bien, excelente. Está directamente pensando, analizando, ¿no? Entonces, miren, de cierta manera aquí podemos determinar que la expresión del arte siempre va enfocado entre los seres humanos y la naturaleza, pero sobre todo también hace referencia a la mitología, ¿no? Aquí lo que es la proporción, obviamente, pues en el tema de las imágenes, la armonía que pueden existir, es decir, directamente no estamos en conflicto, y el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Aquí también nos hace referencia a lo que es Platón y la filosofía.
Platón básicamente estableció lo que era una postura importante acerca del conocimiento de las personas, ¿no? Él hablaba del mundo de las ideas. Entonces, él decía directamente de que el mundo, las cosas existen solamente porque yo lo pienso. Entonces, si en este momento yo estoy pensando que tengo clases con ustedes y ustedes están pensando que tienen clases conmigo, es que básicamente tenemos el mismo conocimiento. ¿Sí? Entonces, él decía que todos los seres humanos venimos del mundo de las ideas y que cuando nacemos directamente el conocimiento va desarrollándose porque obviamente lo obtuvimos del mundo de las ideas, ¿no? Entonces, él se enfatiza en que el conocimiento, que las ideas es lo más importante que tiene pues el ser humano, ¿no? Muy bien, nuevos conceptos en el mundo. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Cristian Alvarado, por favor. Buenos días, dicen. Muy buenos días. Dice, nuevo concepto del mundo y del hombre. Antropocentrismo, el hombre como medida de todas las cosas, el mundo como lugar de goce, valoración del poder de la inteligencia frente a la fe, el cuerpo humano como fuente de belleza y de placer. Excelente, muy bien. Ahora, nuevo concepto directamente del mundo y del hombre. El antropocentrismo, nosotros podemos determinar que generalmente es el estudio que se realiza al ser humano o al hombre, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito, siglos atrás, todo giraba directamente a Dios, ¿sí? Todo a Dios. Entonces, todo lo que existía directamente estaba atribuido a Dios y las leyes, los libros de algún cambio importante siempre tenían que estar directamente aceptado por la religión, ¿no? Entonces todo el estudio, todo el conocimiento estaba enfocado en Dios. Sin embargo, directamente con el desarrollo de estos dos movimientos culturales aparece lo que es el antropocentrismo, ¿no? Que básicamente es el estudio del ser humano. ¿Sí? Y que todo directamente ya no estaba centrado en Dios, sino en el ser humano. ¿Qué actividades, qué características, qué virtudes, qué debe realizar el ser humano, qué conocimientos tiene? Y empezar directamente a dar lo que son pruebas mediante la experimentación que se le conoce, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera en este momento sale la luna, ¿cómo ustedes podrían decirme que yo estoy equivocado? ¿Cómo podrían hacerlo? A ver, 10 en este momento. Porque, o sea, ¿cómo le puedo decir? Porque no se está viendo la luna, sino está reflejando el sol. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Con alguna prueba que ustedes me dijeran, a ver, profe, no está mal porque pasa esto, 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 y es imposible que salga. ¿Qué sucede? Entonces, tarea. A ver, la tarea mejor, ¿ya? A ver, si nosotros hablamos directamente de la experimentación que se le conoce, ¿no? Es mediante el cual una persona o un grupo de personas logra determinar lo que es una ley, logra directamente determinar una prueba o un hecho directamente mediante la comprobación, mediante pruebas. Entonces, tranquilamente ustedes podrían decir, no, profe, la verdad no le puede salir en este momento porque la Tierra sigue girando y obviamente por la ley de Galileo Galilei, la de Copérnico, un montón de cosas, establece que la Tierra directamente gira, ¿no? Y obviamente pues la Luna empieza a salir en la noche. Entonces, miren, básicamente fueron estudios mediante las pruebas, ¿no? Ahora, directamente aparece lo que es la valoración del poder y la inteligencia frente a la fe. ¿Qué será la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué será dice? la fe? ¿Qué es la fe y qué es la razón o qué es la inteligencia? Una creencia. La fe podría ser, ya, muy Creer bien. en algo. ¿Y el conocimiento o la inteligencia? ¿Qué sucede acá? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la fe, realmente es una capacidad que tienen los seres humanos, ¿no? En creer o en pensar de que existe alguna fuerza superior,
¿sí? Y obviamente, pues la fe es algo importante dentro de los seres humanos, ¿no? Ahora, si hablamos de la razón, si hablamos de la inteligencia, hablamos directamente del conocimiento. Y para aquella época, directamente el conocimiento fue más importante que la fe. Algo importante a mencionar acá es que Santo Tomás de Aquino él decía que los seres humanos básicamente estamos compuestos de dos cosas fundamentales, ¿no? De la fe y de la razón. Y él mencionaba, porque era un monje religioso, él decía que el conocimiento es gracias a Dios. Y por ende siempre lo tenemos que representar, ¿no? Y ahora también en el Renacimiento destaca lo que es la belleza del ser humano, ¿no? El cuerpo de los hombres, el cuerpo de las mujeres, la naturaleza, ¿sí? Y sobre todo directamente lo que era la representación de Dios también, ¿no? Como ustedes saben, a pesar de que en el Renacimiento las disciplinas de conocimiento eran importantes, todavía pues la religión ejercía bastante fuerza, ¿no? Aquí podemos destacar el modelo del hombre renacentista, cortesano, hombre de armas, de letras, valeroso, culto y refinado, ¿no? Retrato de Garcilaso de la Vega. Sí, aquí podemos determinar a un personaje que básicamente estuvo dentro del proceso de expansión en el continente americano, ¿no? En el tema de las conquistas. Pero aquí lo más importante de estallar en esta imagen es que miren, él contaba directamente con muchos libros y obviamente el conocimiento para aquella época era lo más importante, ¿no? Aquí directamente es otra etapa importante a destacar que es el humanismo. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente del Renacimiento, tanto el Renacimiento como el humanismo fueron etapas que surgieron pues simultáneamente, ¿no? En pro y en beneficio de las disciplinas. Por ejemplo, en el Renacimiento también destacamos personajes como Leonardo da Vinci, ya que es famoso de igual manera por pintar la Mona Lisa o la Gioconda, que nosotros también la conocemos, ¿no? También es famoso por dibujar y pintar el hombre de Vitruvio. También hablamos de Rafael Asancio, de Miguel Ángel, de Miguel Servet, que generalmente era un personaje que ayudó a determinar estudios acerca de la sangre, ¿no? Y obviamente, pues, la mayoría de personas, obviamente, que ostentaban el conocimiento, generalmente eran personas de la élite, ¿no? Las personas que obviamente tenían la capacidad de estudiar, ¿no? Entonces, miren, básicamente el Renacimiento y el humanismo, que obviamente después lo vamos a estudiar, establecen como principios el estudio de los seres humanos, ¿no? Aquí en estas imágenes, obviamente logramos destacar que la mayoría de ellos estaban enfocados, pues, en el desarrollo de las obras de arte, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen de acá, ¿qué logramos identificar en esta imagen? ¿O qué buscaría representar Leonardo da Vinci? El estudio del hombre. Excelente, muy bien. ¿Qué más será? Muy bien. Tarea, ¿qué vamos a realizar? Muy bien. Para la próxima semana, por favor, vamos a realizar lo que es un dibujo, ¿ya? De la imagen que tenemos aquí. ¿Sí? Es el hombre de Vitruvio, ¿no? Y obviamente, bueno, solamente la imagen, por favor, la vamos a representar, la vamos a hacer en una hojita, ¿sí? Le van a tomar una foto y me van a enviar, pues, a mi número personal, ¿no? Hasta el próximo viernes de la siguiente semana. Sí, por favor. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver un poquito de las obras de arte acá o de los personajes que generalmente lograron desarrollarse, ¿no? El Renacimiento en España, obviamente aquí tenemos la representación de una obra de arte, aquí tenemos lo que son las cúpulas, aquí tenemos la representación directa de las religión, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, directamente en el proceso de expansión, en el proceso de conquista, generalmente pues los españoles directamente trajeron lo que eran los avances científicos de la Europa, ¿no? Hablando del conocimiento, hablando de los inventos, hablando de la religión a nuestro continente, ¿no? Que en su momento, de igual manera, pues permitió un cambio importante. Si bien es cierto, al día de hoy,
Cuando ustedes visiten especialmente las iglesias, la mayoría de ellas, obviamente, ustedes pueden verificar que en la partecita de abajo cuentan con el nombre de la persona, el año y el tema de la obra de arte, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes encuentren lo que son obras en donde estén con el nombre de anónimo, generalmente se hace referencia a que fue elaborado y fue creado directamente por un indígena. ¿Sí? Recordemos que cuando llegaron los españoles acá, ellos directamente implantaron las formas de vida, las actividades económicas, bueno, en este caso las fortalecieron, pero sobre todo las obras de arte que generalmente aprendieron en Europa, lograron directamente enfocarlas en el continente americano, ¿no? Y obviamente, pues solamente los españoles eran encargados de pintar, de dibujar, de crear directamente las obras de arquitectura, de escultura, y obviamente pues los indígenas no podían realizarlos, ¿no? Ellos obviamente ayudaban a los españoles y de cierta manera aprendieron directamente estas obras de arte, ¿no? Pero en fin, en la mayoría de las iglesias, especialmente en el centro histórico, cuando ustedes tengan la oportunidad de viajar, ingresen y verifiquen si todas las obras directamente cuentan con el nombre de los autores, ¿no? La mayoría de las enseñanzas, tanto del Renacimiento, del humanismo, están mermados directamente en las iglesias, ¿no? En las cúpulas, hablamos de las columnas, hablamos de la representación directa de la imagen del cristianismo, la cruz, hablamos directamente, en este caso, de la representación en lo que es las obras en el mármol, hablamos los retratos y que generalmente siguen vigentes al día de hoy, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. Listo, muy bien. Me regalan un segundito, por favor. Nos vamos a nuestro portafolio, ¿sí? Muy bien, como ustedes saben, la primera actividad, por favor, van a realizar lo que es una imagen, ¿sí? La van a dibujar del hombre de Vitruvio, ¿no? Y obviamente la van a dibujar, van a colocar el nombre bien bonito y me van a enviar, por favor, ¿sí? Me regalan un segundito que se nos abra nuestro portafolio y obviamente pues lo vamos a revisar, ¿no? Ya, excelente. Me regalan un segundito, por favor. Bien, les voy a compartir pantalla. Ya, excelente, muy bien. Nos vamos directamente pues al Renacimiento, ¿no? Yo tengo en la página número 56. Nos vamos a ubicar directamente en En esa la página, ¿no? 72 tenemos nosotros, Licen. En la 72. 62. 62. Listo, muy bien. 62, pues nos ubicamos, por favor. Sí, bueno, en el caso de las impresiones, obviamente, pues las vamos a tener un poquito diferentes, ¿no? Aquí tenemos el Renacimiento y vamos a responder esas pequeñas preguntas, ¿no? Muy bien, es un movimiento cultural caracterizado por un retorno a las ideas e ideas culturales de la antigüedad, de la Grecia y las Romas antiguas. ¿Qué será? ¿La Inquisición, el humanismo, la Reforma o el Renacimiento? Renacimiento. El Renacimiento. Subrayamos con un color bonito, ¿no? Dos, marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Afirmación. El Renacimiento es considerado un importante movimiento cultural propio de Europa Occidental que transcurrió en el siglo XVI y siglo XVII y marcó en la historia universal la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya es Es falso, verdadero. Muy bien. pero no son los siglos. Bueno, Siglo XVII y XVIII. Ya, muy bien. Dos, los dogmas son abandonados por la clase productora de capitales culturales y esto abre el camino al avance científico. La naturaleza cobra importancia y la observación es el método más común. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Verdadero. Ya, muy bien. 3. El enfoque de la cultura pasa de ser antropocéntrico a ser teocéntrico, tomando el nombre del movimiento dogmatismo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. Antropocéntrico, obviamente, pues, el estudio del ser humano. Y teocéntrico, directamente al estudio de Dios. Es decir, es falso. El Renacimiento incluye renovaciones culturales, científicas y retoma las premisas grecolatinas. Verdadero. Verdadero. Excelente. Muy bien. 3. Una con líneas los aspectos de la cultura en el Renacimiento con su respectiva característica, ¿no? Arquitectura. Las decoraciones. Excelente. Las decoraciones más utilizadas fueron, a grandes rasgos, los arcos, bóvedas, los pórticos y los candelabros. Muy bien. Pintura. Continúa siendo religiosas de los artistas de la época. Ya, excelente, muy bien. Continúa siendo religiosa, los artistas de la época se interiorizaron en las técnicas de retrato y la perspectiva, ¿no? La escultura se volcó a expresar la naturaleza humana buscando cuerpos ideales perfectos, aunque las principales obras son religiosas, ¿no? En ellas también se incorporó lo que es el desnudo, ¿ok? Bien, chicos, quedamos hasta ahí, por favor, no se olviden la actividad. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, pasen un bonito día. Que Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, Hasta Lice. luego, Liz.